Gracias, ingeniero. Gracias, mijo. Más o menos las fuentes de voltaje pertenecen a la malla dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. Positivo si entra por más, negativo si entra por menos. Por último, más o menos los voltajes definidos en fuentes de corriente ¿Podría repetirla, por favor? más o menos los voltajes definidos en fuentes de corriente dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. Positivo si entra por más, negativo si entra por menos. Ok, nosotros llegamos a este sistema de ecuaciones, a estas tres ecuaciones, definiendo paso a paso cada una de las cositas que nosotros íbamos necesitando. Primero, como el enunciado de Mayer dice, definimos las ecuaciones en función de voltajes, después los voltajes en función de corrientes de Mayer, sustituimos y el sistema nos queda bien. Van a ver que podemos llegar al mismo sistema de ecuaciones solamente siguiendo esos pasos. Pero de nuevo advierto, esto es algo mecánico, no es que realmente yo estoy analizando el circuito. Perdón, el último paso ahí se me olvidó, que pónganlo por cualquier cosa. El método corto se puede aplicar siempre y cuando se tenga el valor de todos los elementos. Ya vamos a ver por qué. Aunque no debería ser así, pero por cualquier cosita.
El método corto se puede aplicar siempre y cuando se tenga el valor de todos los elementos. Entonces, el problema con el método corto es que en ocasiones no podemos llegar a generar un sistema par. Entonces, como no aprendimos realmente cómo es el análisis, ¿no?, que solamente seguimos de paso, después no tenemos la capacidad de generar esas ecuaciones. Ese es el enorme problema con esto. Van a ver que vamos a llegar al mismo sistema de ecuaciones sin hacer tanta cosa. Primero voy a ponerles el circuito. Vamos a ir siguiendo los pasos y después les muestro el sistema. En este es el circuito que nosotros generamos. Olvídense de las polaridades en B1, en todos los voltajes. Olvídense de las polaridades de voltaje. Eso ya no nos interesa. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, para la malla 1, dice que es la sumatoria de todas las resistencias involucradas en la malla multiplicada por la corriente de malla. Nosotros sabemos que la malla es esta. Entonces está involucrado 1, 2 y 3 resistencias. Lo único que hacemos es sumar sus valores. Más lo voy a hacer aquí abajo para que ahí vayan viendo cómo va saliendo. Pero si lo puedo borrar, no me interesa ya. Entonces sería 3 más 2, 5 más 1, 6. 6 por I1. Menos dice las resistencias en común con otras mallas por esas corrientes de malla. Tenemos 2 en común con I2, menos 2 I2. Tenemos 1 en común con I3, menos I3. Ya no hay más resistencias en común con nada. Ahí muere ese paso. Después dice, más o menos, las fuentes de voltaje que intervienen en la malla, dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. Positivo si entró por más, negativo si entró por menos. Entonces, ahí, en esa malla, hay una fuente de 4 voltios. Entonces, lo único que voy a hacer es seguir la dirección de la malla y ver por dónde entró. En este caso, I1 viene en esta dirección. Está diciendo que entra por más. Les pongo más 4 o igual a menos 4. Después dice más o menos los voltajes definidos en fuentes de corriente, pero no tengo fuentes de corriente. Entonces ahí muere. Después les voy a mostrar cómo quedó en el anterior, la malla 2. Si no es que algo malo hicimos. La malla 2, tengo 3 resistencias. La sumo, 3 más 2, 5 más 1, 6 por I2. Tenemos 2 en común con I1, menos 2 I1. Tenemos 3 en común con I3, menos 3 y 3. En la malla no hay ni fuentes de voltaje ni fuentes de corriente, ahí muere. Eso igual a 0. La malla 3. Tenemos 1, 2 y 3 resistencias otra vez. 3 más 2, 5 más 1, 6 por I3. Esto del 6 fue pura coincidencia. Tenemos 3 en común con I2, menos 3 I2. Tenemos 1 en común con I1, menos I1.
y tenemos una fuente de voltaje que pertenece a esta malla. Seguimos la dirección de la corriente de malla y ella dice que entra por negativo 4. Pongo menos 4 o digo igual a 4. Vamos a ir a ver las ecuaciones. Dice 6 y 1 menos 2 y 2 menos y 3 igual a menos 4. Tenemos 6 y 1 menos 2 y 2 menos y 3 igual a menos 4. Exactamente la misma ecuación. Si algo sale malo es que algo hicimos malo, simple y sencillamente. La malla A3 dice 6 y 3 menos y 1 menos 3 y 2 igual a 4. 6 y 3 menos y 1 menos 3 y 2 igual a 4. La malla 3, 6 y 3 menos y 1 menos 3 y 2 igual a 4. La mismita ecuación. Y finalmente 6 y 2 menos 2 y 1 menos 3 y 3. 6 y 2 menos 2 y 1 menos 3 y 3 igual a 0. El sistema de ecuaciones es exactamente el mismo. Súper más corto hacerlo por el método corto, por eso le llamo así. Método corto, porque pues nos ahorra mucho tiempo. Y la verdad es que nosotros sabemos que en el examen, pues lo que siempre nos hace falta es tiempo. Sí, es mucho más corto, pero no estoy haciendo ningún análisis. Solamente estoy siguiendo esos pasos. ¿Por qué? No sé. Aunque eso... Ingeniero. Pues, pero una de las cosas que sale de ya analizar la cuestión es, por ejemplo, los dos primeros pasos que dice la sumatoria de todas las resistencias por la corriente de malla menos la resistencia en común con otras mallas. Eso sale de que nosotros siempre definimos las corrientes de malla en el mismo sentido. Entonces siempre la corriente de malla en la que trabajamos queda positiva y las otras corrientes de malla negativa. Eso sale cuando ya uno está haciendo estas cosas, ya se va dando cuenta por qué es que sale así. Pero el análisis realmente es este. El método corto no estoy analizando nada. Lo único que estoy haciendo es siguiendo un montón de pasos que no sé por qué, de dónde los sacaron, pero los estoy siguiendo. En cambio aquí no. Aquí sí fuimos viendo cada cosita, de dónde es que va saliendo y hasta que al final obtuvimos el sistema de ecuación. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Inge, ¿cuál dijo que era la condición para usar el método corto? Ah, que... Perfecto. Es correcto. Que siempre se debe tener el valor de todos los elementos. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí en el circuito. Puede ser que yo no les dé el valor de la resistencia. Incluso, ni les digo qué hay ahí. Solo les digo que ahí hay un elemento. Es posible que se dé eso. Y yo les digo, no sé qué es elemento. Definitivamente que no sé qué es. Entonces, el primer problema que tendrían sería ¿cuál? Si quieren aplicar el método corto. Que no tenemos el valor de todos los elementos. Que recuerden que en el método corto dice la sumatoria de todas las resistencias involucradas en la malla. Y ustedes ni siquiera saben esto, si es malla, si es resistencia o no. Entonces, ¿cómo podrían hacer sumas si no saben cuánto vale? O decir, este menos este, si fuese resistencia.
Pero yo les podría dar o el voltaje ahí en ese elemento o la corriente, o les puedo decir, la potencia vale 3. ¿Qué podrían decir de eso primero? Yo les digo, la potencia en el elemento vale 3. Son puros conceptos. Y es una serie de conceptos que hay que manejar que es increíble. ¿Qué pasa si yo les digo la potencia en ese elemento que no conozco vale 3 watts? Puedo decir de que está consumiendo energía ¿Por qué, mijo? porque cuando la potencia es positiva, esta está consumiendo energía. Si fuese negativa, la estuviese entregando. Ah, correcto, papá. Correcto. 5 puntos. Gracias. Ahora, termine de ganarse los 5 puntos. Si esa potencia es positiva y ese elemento está consumiendo energía, ¿qué es ese elemento entonces? Es Fuente o un, resistencia. es un elemento pasivo. Debería ser una resistencia. Debería ser una resistencia. Entonces yo ya sé que esto es una resistencia. Y con esa potencia que tengo ahí puedo encontrar otras cosas. ¿Correcto? Entonces, ven el que de los conceptos me permite a mí ir diciendo cosas. Cuando no tengo los valores de los elementos, difícilmente puedo aplicarlo porque lo único que aprendí fue los pasos. Pero si conociese esta cosa, podría, el método largo podría yo trabajar. Imagínense bien. Les di que la potencia vale 3. No les doy esto, ni esto, pero les di eso. Ajá. Con la ecuación 3, ingeniero. Sí. Solo les di la Pues, ecuación 3. al hacer como quien dice, separar la ecuación, noto que el valor que es de la resistencia ahí es 1, ¿Por qué? porque me dice que es la sumatoria de todas las resistencias en una malla, menos las que comparten común con otra. Ah, Entonces, si yo tengo el valor de 3 y de 2 en B5 y en B3, significa que me falta 1 para completar el valor de la suma total. correcto, mijo. Ese es un caso. O como el otro dice menos la resistencia es en común con otras mallas, esto está en común con esto, ya decidí que es una resistencia. ¿Por qué? Porque P es positiva, ya sé que es una resistencia y aquí me está diciendo que es menos y 1, quiere decir que esto vale 1, porque es menos la resistencia en común con otras mallas por esas corrientes de malla. Entonces, ven cómo el concepto me va dando a mí, me va apropiando de cómo nosotros poder decir qué está sucediendo ahí. Ojo con eso para que vean cómo es la cuestión. Ahí te puedes jugar con un montón de cosas. Entonces, permítanme ir a mojar esta cuestión para ahorrar y hacer un problema más grande.
encontrar, vaya, vamos a encontrar en esta P. Solamente eso, más nada. Encontrar P usando análisis de Maya. Ok. Ahí. Les voy a pedir P y les voy a pedir esta I. Fíjense bien. Otra vez recuerden que lo que nosotros andamos siguiendo aquí es que ustedes manejen los conceptos de mallas, series, de voltajes, de corrientes, de potencia. Porque muchas veces cuando ya nosotros estamos en la práctica o incluso nosotros en la casa, cualquier aparatito creemos que está malo o que es una gran cosa y es algo pequeño. Aunque les soy sincero, yo que soy ingeniero eléctrico, a mí no me gusta la electrónica, porque ya les he dicho que hasta una pequeña soldadura es la que nos puede estar causando el problema y nosotros no encontramos el problema. Incluso hay veces que ustedes podrían decir, le quito el aparato a un técnico porque considero que es malo, porque no me da la falla, se la llevo a otro
Y ese también, mira, que es algún punto que está, que no encuentra que es el que está fallando. Pero que por casualidad él pegó con el punto. Lo que uno hace con los puntos de soldadura es que los vuelve a quitar, los quita y vuelve a poner un punto nuevo. Y ya con volver a poner el punto nuevo, el problema se resolvió. Muchas veces no es que el técnico sea malo, sino que a veces esa cosa ocurre, pero muchas veces también los técnicos son una papada, porque generalmente lo que hacen en nuestro país es resolver el problema, pero no lo que causó el problema. En ocasiones, sí, definitivamente podemos decir que un elemento llegó a su fin de vida, que él ya no puede trabajar como debió trabajar desde el inicio. Entonces el elemento se cambia, pero hay veces que son otros elementos los que se han dañado y esos otros elementos están dañando el otro. Entonces cuando no resolvemos las causas, no nos vamos un poquito más atrás y seguimos analizando la posible falla, si es que algo me está ocasionando el daño en ese elemento, hasta que, por ejemplo, lo reparamos, se lo llevan y a la semana viene de regreso la papada. Es porque no nos fuimos a revisar más atrás a ver si era que algo se estaba dañando, algo está malo y me está ocasionando la falla en ese mismo elemento. Entonces, suele ser así. Y suele ser que el mismo circuito me va dando respuestas a muchas cosas que quiero. Una de las cosas que hemos dicho es que tratar de reducir el circuito siempre me va a producir que el sistema de ecuaciones sea más pequeño. Entonces, tratar de reducirlo siempre me va a rendir un mejor, más fácil resolver mi sistema. Me lo va a hacer más fácil. Ahí en ese circuito podremos reducir nosotros algo. Sí. Sí. Ajá. Hay elemento en serie, abajo el 1 y el 2. Izquierda, derecha. Derecha, parte de abajo. La zona triangular ahí. 2 y 1, correcto. El 2 y 1 están en serie. ¿Algo más, Hipote? En serie también, en la izquierda, 1 y 2, la resistencia 1 y 2. Perfecto. Vamos a ver Y ahí. en paralelo, me parece que la resistencia es de 2. Y el paralelo de 2 y 2 que está arriba también. Sí, 2 y 2. En Pero serie arriba vamos a también, ver. 3 y 4. Ah, En serie también, 3 y 4 en la parte superior arriba. ajá, correcto. Cierto, el 3 y el 4 arriba. Pero vamos a ver. Muchas veces no solo andar viendo los series nos sirve o andar viendo los paralelos nos sirve. Depende de qué método vamos a utilizar. Fíjense bien. Así como está el circuito, ¿cuántas mallas serían? 6. 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ashley, ¿es cierto? ¿Son 6? ¿O son 7? Que alguien oí 7. Son 6. Son 6. Bien. Vamos a ver, Ashley. Si yo hago el serie de 1 y 2 aquí, ¿se disminuirán el número de mallas? O si hago el 3 y 4 aquí, ¿se disminuirán el número de mallas? O si hago el 2 y el 1 aquí, ¿se disminuirán el número de mallas? Queda igual. Queda igual, ¿verdad? Ojo, cuando nosotros estamos trabajando un circuito por mallas, sacar el equivalente de los elementos en serie básicamente no nos ayuda. Básicamente no. Pero siempre, no les voy a mentir, en lugar de ver 2 aquí, 2 allá, 2 acá, en lugar de ver 6 resistencias, miro 3,
Les aseguro que entre menos elementos miren, más confiados se pueden sentir. Pero, ojo, cuando yo saco el equivalente de resistencias en serie, no pierdo mallas. Estemos claros en eso. Y si lo voy a hacer por mallas, entonces lo que quiero hacer es perder mallas. ¿Cuándo voy a perder mallas si saco elementos equivalentes? Eso es cuando saco el paralelo. ¿Por qué? Porque cuando saco paralelos de resistencias, pierdo mallas. Eso sí me conviene. Pero vamos a hacer las otras tres equivalentes que pudieron detectar. Ahora, lo que quiero hablar aquí, en esto, Denison, fíjese bien que a mí me dijeron que yo tenía en serie de 2 y 1. Me dijeron que puedo encontrar el equivalente de esas dos. Si yo encuentro el equivalente de esas dos, ¿pierdo ya o no? No, no la pierda. ¿Por qué no? Porque es la misma corriente que recorre por la resistencia. Correcto. No se pierde IA porque las dos están en serie. Y como están en serie, la corriente que pasa a través de ellos es la misma. IA no se pierde. Pero miremos ahora, por ejemplo, Franklin Serrato. Yo tengo el paralelo de esto con esto.